Hola, mi nombre es Mayra, soy alumna del Instituto de Eternity de Cuernavaca, mi moderador Marcia Mogel, mi profesor titular Jaime Foot de la materia panorámica del Nuevo Testamento y a mis compañeros del instituto. El libro que me tocó hablar es Los Filipenses. El autor es el apóstol Pablo, lo escribió en el año 61 después de Cristo. Lo escribió estando en prisión en Roma hacia los últimos 2 años de su prisión. Y él fundó la iglesia de Filipenses en su segundo viaje misionero, en una tormenta de persecución. Vamos a hablar primero del marco histórico. Él acudió por primera vez a Filipos hace 10 años atrás, cuando tuvo una visión de un varón de Macedonia que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y él se dirigió hacia Filipos, siendo el primer lugar donde se predicó el evangelio en Europa y la primera iglesia que se estableció en ese continente. Los inicios de la iglesia fueron pequeños, fueron en las orillas de un río, estaban unas mujeres adorando y Pablo compartía el evangelio. El Señor abrió el corazón de Lidia, una vendedora de púrpura, para que creyera y aceptara. Y entonces ella con toda su familia le ruegan a Pablo, le piden que se quede en esa ciudad. Y un cierto día que iban a la oración se encuentran a una muchacha que era una esclava, que estaba endemoniada y daba gritos diciendo: siervos del Dios Altísimo, que anuncian el evangelio. Entonces esto desagradó a Pablo y la liberó, y sus amos, viendo su ganancia perdida, alborotan a la gente, a una turba, y se lo llevan a la cárcel, donde lo meten, le ponen los pies en el cepo, pero él no se deja llevar por estas circunstancias, sino que se pone a orar, se pone a cantar himnos a Dios en la noche. Entonces ocurre un terremoto y se abren todas las puertas. El carcelero, viendo esto, piensa en matarse con su propia espada, pero Pablo lo detiene y le dice: no hagas eso, aquí estamos todos. Entonces el carcelero, al ver esto, cree y le pregunta a Pablo qué puede hacer para ser salvo. También se convierte toda su familia, se bautizan, y esos son los inicios de la iglesia de los Filipenses. Dentro del marco político tenemos que, Filipenses se llamaba porque se llamaba así en honor a Filipo. Filipo II, el padre de Alejandro el Magno. Filipos era una colonia romana, o una Roma en miniatura. Estaba gobernada por el emperador César, donde Pablo hace mención hablando de las casas del César, y la población consistía generalmente en romanos. Había muchos soldados jubilados o exiliados, y estos ciudadanos, aunque no vivían en Roma, tenían todos los derechos como si vivieran en Roma, no pagaban ciertos impuestos, y si eran culpables de juicio podían apelar a César y ser trasladados hasta Roma para ser juzgados. Esto en cuanto al marco político. Y en cuanto al marco religioso, la iglesia de Filipos estaba presidida por obispos y diáconos, y sus miembros estaban sufriendo persecución. En los 4 años de encarcelamiento de Pablo, surge de entre las banderas del judaísmo la iglesia, ya con sus propios lineamientos y movimientos. Dentro del marco social, las mujeres tenían mucha más libertad social y oportunidades económicas. Tenemos, por ejemplo, a Lidia, que era la vendedora de púrpura, que se menciona, a Evodia y Sintique como compañeras en el evangelio, y a las mujeres que estaban adorando a la orilla del río. Dentro de los propósitos de la carta tenemos que, en primer lugar, es para agradecer por las dádivas de los filipenses, porque esta iglesia ha sido muy leal, amorosa hacia Pablo, y siempre lo ha estado apoyando, y él también le tenía un gran afecto y amor. En segundo lugar, es para alentar a los filipenses por la situación que Pablo estaba viviendo en la prisión, porque realmente Pablo les decía que el evangelio estaba progresando, el evangelio estaba distribuyéndose a pesar de que él estaba en la prisión. Y también es para alentar a los creyentes de Filipos a gozarse en medio de la persecución interna como externa. El gozo de Pablo no dependía de sus circunstancias, sino de su fe en Cristo.
Y en cuanto a los temas que trata la carta, tenemos que son dos principalmente, el gozo y el evangelio. Esta es la llamada también carta del gozo, y en toda la carta se hace mención del gozo. Pablo se regocijaba en cada recuerdo de los filipenses, porque Cristo era predicado, sinceramente o por pretexto, por el crecimiento de la humildad de sus seguidores, por los sacrificios personales que aún podían sobrevenirle a causa de Cristo, y también se gozaba por los regalos y la buena voluntad de sus amigos. Vemos que en toda la epístola se ve que contrasta la fe con el sombrío trasfondo de remotas circunstancias que amenazaban un desastre. Y dentro del tema del evangelio, Pablo lo menciona 9 veces. Habla de vuestra comunión en el evangelio, la confirmación en el evangelio, el progreso del evangelio, la defensa del evangelio, combatiendo juntamente por la fe del evangelio, como es digno del evangelio. Posteriormente vamos a ver los versículos más significativos. Les voy a hablar, vamos a leer Filipenses 1:6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesús no deja nunca una obra incompleta. Él aún está perfeccionándonos hasta que lleguemos a hacer la obra perfecta que Él quiere hacer de nosotros. Otro versículo y pasaje significativo es Filipenses 2, del 5 al 11, que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En este pasaje vemos la obediencia total de Jesús hacia su Padre y pues la recompensa que Él recibe. Otro pasaje significativo es Filipenses 3, 7 y 8 y 13 y 14. Dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto nos habla de la pasión de la vida de Pablo, su vida cristocéntrica, el poner a Cristo en primer lugar y el tener por basura todo lo demás. Otro pasaje significativo es Filipenses 4, del 4, 6 y el 7. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este es el pasaje principal del gozo, que nos dice Pablo que debemos estar gozosos y regocijarnos siempre, no solamente cuando nos vaya bien, que no estemos afanosos, sino debemos de orar y tener acción de gracias. Otro pasaje significativo es Filipenses 4, 4 versículo 11 al 13, que dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado
como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este pasaje habla de aprender a contentarnos, cualquiera que sea nuestra situación.